Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. El viernes tuvimos un Matices Internacional con Vladimir de la Cruz, que está disponible en nuestro Facebook también completo, que tenía nombre propio, el Matices del viernes. Miguel Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, será el tema internacional. Hoy tenemos tema político, mañana tendremos, les adelanto de una vez, Matices Internacional. Javier Sancho estará con nosotros, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, hablando sobre la situación que se vive en ese país. Hoy les decía, será un Matices político. A lo largo de estas últimas semanas hemos intentado traer a los futuros jefes de fracción en la Asamblea Legislativa, que entra a funciones la próxima semana. Hoy es el turno de Liberación Nacional. Don Carlos Ricardo Benavides nos acompaña esta tarde, futuro jefe de fracción de Liberación Nacional. Don Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, feliz de estar en el programa. Muchas gracias, don Carlos. Le recuerdo a nuestra audiencia todas las plataformas mediante las cuales nos pueden acompañar. Estamos en Twitter, @monumentalcr, estamos en Facebook Live ya en vivo, Noticias Monumental la cuenta. Ya hay 100 personas en el primer minuto con nosotros, gracias por estar aquí. También estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet, monumental.co.cr, estamos en la aplicación móvil CR Móvil. Esta noche pueden observar el programa en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y pueden volver a escuchar el Matices de hoy a las 9:30 a través de la radio. Víctor Hugo Valverde nos saluda, José Cordero también, Martín Torres, Carlos Rodríguez, Brondi Brenes, Juan Carlos Cruz, Silvia Álvarez. Gracias a todos, de verdad, Ana del Carmen Gutiérrez desde Escazú, gracias por conectarse con nosotros. Le decía a don Carlos Ricardo fuera de micrófono que no solo íbamos a hablar de la Asamblea Legislativa entrante, sino aprovechando de tener una persona que ha estado metido en política en los últimos años y que tiene experiencia en el manejo de la política respecto a el panorama completo de lo que está ocurriendo, y quisiera empezar por ahí, don Carlos Ricardo. Sí. Creo que el país en general ha tenido buenas expectativas después de la segunda ronda electoral por algo que podría pasar por un detalle, pero que creo que era importante. Hace 4 años el presidente Solís gana con 1.300.000 votos, y desde la noche de la segunda ronda hasta la toma de posesión y mucho después repitió una y otra vez el tema del 1.300.000 votos, sí, sabiéndose de una fracción muy pequeña en la Asamblea Legislativa, entonces abogando al peso del mandato popular que tenía. El presidente electo Carlos Alvarado recibe el mismo 1.300.000 votos, pero si usted lo nota, hasta este momento no ha dicho una sola vez que recibió 1.300.000 votos, y de alguna forma eso nos hizo pensar que no estaba embriagado de triunfo popular y que iba a enfrentar con cierto realismo tener una fracción tan pequeñita para un presidente en la Asamblea Legislativa. ¿Tienen ustedes y usted la misma lectura después de estas 3 semanas de segunda ronda? Pues sí, don Carlos Alvarado ha tenido, digamos, una disposición por conversar, por lo menos
lo ha hecho así de forma constante a través de sus representantes. Fuimos convocados iniciando la semana anterior para poder conversar alrededor de ideas como la confección de una agenda legislativa de inicio, y en eso justamente estamos. Hoy tuvimos reuniones en ese sentido, lo hemos continuado. Efectivamente, don Carlos no ha hecho alarde de ese 1.300.000 votos, que déjeme decirle, yo siempre fui crítico, digamos, del ruido que le hacía no solo Luis Guillermo Solís, sino algunos medios de comunicación y algunos analistas políticos, porque cuando usted pone a votar a la gente por únicamente dos opciones, alguien, el que gane, va a tener más de 1 millón sí o sí, difícilmente no podría no tenerlo. Y creo que la gente se generó una sensación de que detrás de don Luis Guillermo había un apoyo popular espectacular, y en realidad las segundas rondas se caracterizan porque la gente sale a votar muchas veces ya ni siquiera en favor de alguien, sino en contra de la propuesta que tiene al frente, claro, para descartarlo, y entonces vota, no necesariamente porque lo tenga muy entusiasmado la propuesta del candidato que gana o por el que votó. Bueno, creo que también el presidente Alvarado tiene claro ese detalle. Él vino el martes siguiente a las elecciones a Matices y yo le dije, usted tiene claro que mucha gente no votó por usted sino contra Fabricio Alvarado, y me dijo, absolutamente, creo que la mayoría inclusive. Eso también me generó buenas expectativas respecto a lo que venga. Sí, bueno, yo creo que en el caso de don Carlos, entre más tenga los pies sobre la tierra, le va a ir mejor. Y eso tiene que ver también con la relación con la Asamblea Legislativa. A mí me parecía increíble, de una falta de pericia política total, cuando hace algunos años el gobierno actual, el que ya se va, 100 días después de iniciado el mandato, en lugar de darle al pueblo una explicación sobre qué había hecho los primeros 100 días, lo que hizo fue una exposición de falsedades sobre lo que había encontrado malo, según ellos, de la anterior administración. Al final de cuentas, nada de eso llegó a ningún lado, porque no había nada de lo que el presidente Solís dijo ahí, pero sí lo que causó fue enturbiar la relación con la fracción política más importante de oposición en el Congreso. Eso es más que una novatada, eso realmente es falta de sentido común. Si un gobierno tiene, como en este caso, don Carlos Alvarado, únicamente 10 diputados y diputadas de su propio partido político, el PAC, lo lógico es que trate de buscar un ambiente para construir con las fracciones de oposición, que en este caso además quiero decirle que estamos en la mejor de las disposiciones, hemos estado abiertos y continuamos ese diálogo para que el inicio de don Carlos con respecto a las cosas que se ven en la Asamblea Legislativa sea el más positivo posible. No es que yo sea extremadamente incrédulo, don Carlos Ricardo, pero es que realmente hace 4 y hace 8 años yo le escuchaba lo mismo a todos los diputados que llegaban. No dudo de su sinceridad en hacerlo, pero digo, todo mundo hasta siempre cuando entra dice, estamos en la mejor disposición de ayudar al gobierno. Eso dice la oposición históricamente. Es de librillo, es de manual. Es de manual. O sea, si usted dice otra cosa, es políticamente incorrecto. Y sería falta de sentido común. Claro, pero le voy a decir esto, en el caso mío y en el caso de Liberación Nacional me voy a remitir a algunos hechos. En el 2002, 2006 yo fui diputado de oposición al gobierno de don Abel Pacheco. Le aprobamos de entrada la ley de contingencia fiscal, aprobamos impuestos no más entrando, solo para que don Abel tuviera más recursos en aquel tiempo para poder llevar adelante el barco, y además nos apuntamos con la reforma tributaria integral que presentó esa administración, al punto de que terminamos votándola más diputados de Liberación Nacional que del Partido Unidad, que era de gobierno, porque a don Abel se le quebró la fracción en buena parte. Lo que quiero decirle es que un partido político que tiene conciencia de lo que es gobernar, normalmente se toma más en serio, cuando esté en oposición, la necesidad que tiene un gobierno de ser ayudado, y yo estoy seguro que este va a ser el caso de Liberación Nacional. Ahora, eso no quiere decir que vamos a renunciar a nuestras posiciones, a pedir explicaciones y al control político, pero en la parte sustantiva de proyectos de ley que tienen que empujarse para que el país salga adelante, por supuesto que nos negaremos a ser mezquinos. Claro, lo que pasa es que también hay gente que cree que el proceso electoral es solo cada 4 años, y yo me niego a pensar eso. Es decir, los partidos serios, como Liberación Nacional, tienen una estructura estratégica que digamos en ese momento está un poco quebrada por los golpes de las 2 elecciones, pero lo que hace además es analizar siempre a futuro. Entonces yo no dudo también que haya un tema de cálculo político no malo,
digamos, de decir suave. Y si nosotros le ponemos la mesa al presidente Alvarado, lo más seguro es que dentro de 4 años en las elecciones nos vaya a ir también muy mal, porque todo el mundo va a estar fascinado con el presidente Alvarado. Y es por eso que yo creo que conforme avanza el gobierno es más difícil congeniar con la oposición, porque ahí sí se acrecientan, digamos, los fuegos electorales. Justamente por eso me parece que al arranque de la administración, y creo que el presidente Solís no lo pudo leer así, es cuando usted negocia, porque finalmente ustedes como oposición le pueden otorgar cierta carta blanca al presidente entrante para que haga lo que necesita hacer, asumiendo el costo político, en este caso de un tema fiscal que es muy desgastante, pero dentro de 4 años el problema va a estar resuelto, o dentro de 2 va a estar resuelto, y ahí sí empiezan los fuegos electorales a cruzarse. Es el momento justo para apoyar o para ceder un poco en posiciones políticas que no los afecten en lo electoral. Es que ciertamente es más potable llegar a acuerdos, o es más posible llegar a acuerdos al principio, también porque el gobierno y la misma Asamblea Legislativa tiene un menor desgaste, las expectativas favorables con respecto a lo uno y a lo otro son más altas, así que es un momento que hay que aprovechar. También después vienen otros problemas, ¿verdad? En los mismos partidos políticos se generan los conflictos internos, ya hay una lucha que se genera de tendencias que termina afectando a las fracciones políticas, y no solo a las fracciones políticas de oposición, afecta decididamente a la fracción política de gobierno y al mismo aparato de gobierno y al partido que está en esa condición liderando el Poder Ejecutivo. Por supuesto que lo más inteligente es llegar a acuerdos para el mejor desarrollo en los primeros 2 años. Eso sí es de manual, y me parece que tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse. Igual que la escogencia del ministro de la Presidencia, que creo que va a ser fundamental. O sea, si alguien va a tener los ojos puestos en algo a final de esta semana, cuando se anuncien los ministros, es en el ministro de la Presidencia, porque, vamos a ver, creo que hay 2 modelos, y lo he hablado con algunos exministros. Rolando Laclé estuvo aquí el año anterior. Hay 2 modelos de ministro de la Presidencia, uno muy fuerte, tipo don Rodrigo Arias, por ejemplo, en el caso de don Oscar, cuando usted ocupó el Ministerio de la Presidencia, también don Carlos, o en el caso de don Rolando Laclé, y hay otros que tienen un perfil muy, muy, muy bajo, como en el caso de los ministros de esta administración, don Melvin Jiménez y don Sergio Alfaro, gracias don Carlos, y don Sergio Alfaro. Lo que pasa es que no solo han tenido un perfil bajo, sino que el presidente o casa presidencial los ha desplazado, es la lectura desde afuera, de la negociación legislativa, y han cargado un viceministro, que todo el mundo dice, qué buena nota que es, claro que es súper buena gente, don Luis Paulino Mora, pero a veces el peso de la investidura también incide en las decisiones relacionadas casa presidencial asamblea. ¿Qué expectativas tienen respecto al futuro ministro o ministra de la presidencia? Bueno, qué dicha que hace esa pregunta, porque para comenzar, la primera expectativa que tenemos en la fracción de Liberación Nacional es que no nos manden viceministros a negociar la agenda legislativa. Lo que esperamos es que ese próximo ministro o ministra de la presidencia que va a nombrar esta semana don Carlos Alvarado se resuelva a ir a hablar directamente con nosotros y no nos manden a nadie más. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene el país de entrada son demasiado serios como para comenzar a hacer puentes que a veces no terminan bien. Creemos que el contacto directo con el ministro de la Presidencia y en algunas ocasiones con el mismísimo presidente de la República, si él tiene esa vocación, que me parece que la tendrá, es lo más sano para poder resolver las cosas en el tiempo en que necesitan resolverse. Bueno, que dicha que se lo pregunté hoy, porque así no lo ligamos con quiénes serán los viceministros, y no lo toman personal. Así es, que ni lo tomen personal, que no lo tomen personal. La fracción de Liberación Nacional va a negociar con el ministro o la ministra de la Presidencia. Eso es lo que corresponde. ¿Tienen expectativas respecto a ese cargo? Yo creo que la mayoría de gente cree que será don Rodolfo Pisa, pero también entiendo que don Rodolfo está en una situación un poco complicada, porque si quiere ser candidato del PUSC en 2022 no podrá ser ministro de la Presidencia. ¿Tienen alguna información? ¿Les han consultado? No, ninguna privilegiada. Hemos escuchado de todo, pero estamos, digamos, dispuestos a tener la mejor relación, no importa a quién escoja don Carlos. Don Carlos debe escoger a la persona que más confianza le merezca. Ese es un puesto muy delicado porque está basado en la confianza. Entre más confianza tenga, más mejor labor hará. Y depende enormemente, ¿verdad?, de que el presidente Alvarado
le mantenga esa confianza. Cuando uno está hablando en la negociación legislativa, por ejemplo, con Casa Presidencial, cuando uno está hablando con el ministro de la Presidencia, entiende, da por cierto que está hablando con el presidente de la República. Si eso no es así, no funciona. No hay ninguna forma, digamos, uno no puede negociar con el ministro de la Presidencia para que después el presidente de la República se le quite, como diríamos coloquialmente. ¿Qué es el riesgo de negociar con los viceministros? Claro, por supuesto. Eso por lo menos yo no lo veo bien. Hay respeto el estilo que tenga cada gobierno, pero en el caso de nosotros, le repito, y aquí estoy haciendo ese anuncio, vamos a querer hacerlo de una forma directa. Ahora bien, si fuera don Rodolfo, todo bien. O sea, yo entiendo que ustedes son respetuosos de quien escoja al presidente, sí, pero les parece una figura potable. Les repito, cualquier persona que ponga don Carlos para nosotros será potable de entrada. Las consecuencias se verán después según la habilidad que tengan ellos y nosotros para negociar. ¿Con quién negocia en este instante la fracción de Liberación Nacional del gobierno entrante? Hoy lo estamos haciendo con don Víctor Morales, el jefe de fracción. Sí, con doña Carolina Hidalgo, que es la subjefa. Ambas personas han estado presentes en las últimas reuniones que yo he tenido. Inicialmente estuvo doña Epsi Campbell y don Otón Solís, pero como después, digamos, de ese arranque, nos hemos dedicado a ver básicamente agenda legislativa, es ese canal el que hemos estado usando, lo cual me parece natural. Sí. ¿Y qué les ha parecido la posición de don Víctor? Don Víctor es un hombre que normalmente, o por lo menos así se conoce públicamente, sí, tiende puentes. Y doña Carolina, que yo tuve el placer de conocerla hasta esta elección, realmente desde el primer día que vino al debate de Alajuela aquí a los micrófonos de Monumental, me pareció una persona muy preparada, pero además muy transparente en sus posiciones, ¿no, Carlos? La verdad no tengo ninguna queja, nos hemos llevado muy bien, nos hemos entendido bien hasta el momento. Tengo una alta expectativa de que eso continúe siendo así los 4 años. Yo creo que son gente con la que se puede conversar, que han denotado una muy buena actitud, así que 0 quejas. Respecto a su figura, es que Lehman Ryan nos escribe en Facebook Live y dice: pregúntele, Randall, que entonces si negocian con el jefe de fracción de Liberación se debe interpretar que es la opinión de todo el partido. Ya casi le pregunto eso, pero es que esto me da pie a preguntarle otra cosa. El día que estuvo aquí Fernando Zamora, el secretario general de Liberación Nacional, después estuvo don Francisco Antonio Pacheco, expresidente del partido, coincidían los dos en que el partido, yo creo que hace bien Liberación en ver eso y no negarlo, está fracturado por dentro. Está fracturado en 2 tendencias muy, muy fuertes, y que lo urgente era intentar sanar esa herida interna para afrontar los retos desde afuera. Pero también me parece que después de un fracaso estrepitoso en la candidatura de don Johnny y después de don Antonio, y fue una de las preguntas que le hice a don Carlos el día que vino: ¿con quién va a negociar usted en Liberación Nacional? ¿Quién es la cabeza de Liberación Nacional? Y don Carlos me dijo: el jefe de fracción. ¿Es usted en ese momento el llamado a ejercer completamente la negociación dentro del partido y consensuar en las fuerzas legislativas la negociación? Lo que sucede es que cuando un partido está en oposición, ya no hay candidatos a la presidencia, digamos, que estén en el escenario, más allá, por supuesto, del papel que juegan expresidentes, excandidatos, que siempre siguen teniendo relevancia en las opiniones que se van a vertir en el partido. Yo dudo un poco de los excandidatos. Le doy el punto a los expresidentes. Depende del momento en que eso suceda. En el caso de don Johnny Araya, durante mucho tiempo mantuvo una relación cercana con la actual fracción de Liberación, con la que se va. En el caso de don Antonio Álvarez, es una persona cercana que apreciamos enormemente los miembros de la fracción, y su opinión siempre es bien recibida. Pero claro, con el tiempo las relaciones a veces cambian. Volviendo a mi argumento inicial, cuando un partido está en oposición, el brazo armado del partido es la fracción política. Entonces es lógico que el gobierno y otros poderes, digamos, y otros partidos, quiero decir, negocien con la fracción política. En la fracción política hay un vocero o una vocera cada año, a veces cambia, a veces permanece. Ese vocero o vocera es el jefe de fracción, y obviamente
la negociación normalmente se establece con ese jefe de fracción, especialmente en un partido político como Liberación Nacional, en donde más allá de nuestras disputas internas, la disciplina partidaria en la fracción legislativa es columna vertebral de nuestra forma de desempeñarnos. Es claro, pero también creo que pasa por la elección de diputados, la forma de elección de diputados interna del Partido Liberación Nacional y de la mayoría de los partidos. Por ejemplo, pongámoslos en un espejo, el PUSC, digamos, don Rodolfo Pisa no tendría hoy, digamos, la autoridad en la práctica sobre toda la fracción legislativa porque él no escogió a los candidatos a diputados. Sí, claramente. En el caso de Liberación Nacional, don Antonio escogió a los candidatos a diputados. Eso da cierta unidad, digamos, respecto a la fracción, que yo entiendo, por supuesto, que siempre tengan diferencia y que son súper disciplinados en eso, pero digamos, hay cierta unidad desde el inicio, desde la escogencia misma, hay una unidad sobre criterios básicos en Liberación Nacional, don Carlos. Hay un tema que está ligado a la disciplina y a la gobernabilidad. Creo que el sistema de elección de diputados, la elección interna de diputados en Liberación Nacional, permite al candidato a la presidencia tal vez no poner a dedo a todos, porque a dedo son los 4 nacionales, pero sí tiene una gran influencia en el resto de las elecciones, y sin duda en este caso don Antonio así lo hizo, y lo han hecho, lo hizo doña Laura, sí, lo hizo don Johnny, lo hizo don Oscar Arias, y de ahí para atrás prácticamente todos los candidatos a la presidencia, los que llegaron a hacerlo y los que no, han tenido esa incidencia. Y déjenme decirle que a mí me parece que al menos desde una perspectiva de gobernabilidad es una cuestión acertada. Claro, es mejorable, por supuesto, la elección interna, pero ese elemento aglutinador que genera la selección, no solo la influencia del candidato, también el hecho de que los candidatos a diputados pasen por una selección dentro de una asamblea plenaria del partido, establece ciertos criterios para seleccionar y para quitar algunas candidaturas que eventualmente podrían no convenir. Pero también podría ser más fiel o más leal respecto al elector, don Carlos Ricardo. Porque, por ejemplo, yo no dudo que haya gente que haya votado por usted directamente en lo personal como diputado de la República, pero también estoy consciente que mucha gente votó por usted porque era papeleta de Liberación Nacional. Entonces, cuando usted tiene una propuesta, o sea, es decir, cuando uno va a elecciones no ve un proyecto de gobierno de cada uno de los candidatos a diputados. Correcto. Ve uno de un candidato. Efectivamente. Entonces uno como elector piensa que cuando está votando por sus diputados es afín a ese pensamiento, pero eso me parecía, y ahorita vamos a hablar de eso también, censurable, se lo dije aquí el otro día a don Fabricio Alvarado, no los grados académicos de sus candidatos a diputados, eso realmente me tiene sin cuidado y creo que es muy injusto atribuirlo, pero que ellos no conocieran el plan de gobierno me parece desatinado, porque entonces cuando uno vota por una fracción legislativa de Liberación Nacional, entiende que su visión de mundo estaba estipulado en el plan de gobierno que había presentado don Antonio. Por supuesto, y así es, y así debe ser. Uno no hace un plan específico. Puede ser que hayan, digamos, algunos proyectos específicos. Hay matices. Matices, le iba a decir así, pero yo dije, bueno. No, me podía hacer propaganda, no importa. Efectivamente hay un plan de gobierno del partido que representa a la totalidad de los diputados y diputadas de ese partido durante la contienda electoral. Y yo entiendo que las personas que votaron por mí y me hicieron diputado estaban votando por ese plan de gobierno. Por lo menos una gran parte de ellos estaba pensando en ese plan de gobierno. Por la visión de mundo que representa además ese plan de gobierno. Ahora bien, de arranque uno podría hacer un análisis muy simplista y decir, vamos a ver, Liberación Nacional en la asamblea entrante tiene tantos diputados que más los de Restauración Nacional le dan 31 votos. Si esos dos partidos se alían en la asamblea legislativa de entrada, pueden obstaculizar lo que les dé la gana al gobierno y pueden aprobar lo que les dé la gana pese al gobierno. Eso es un análisis muy simple. ¿Podría pasar eso, don Carlos Ricardo? Sí, es más complicado que eso, pero eso puede ocurrir. Digamos, aritméticamente, ese tipo de combinaciones son posibles, ¿verdad? Habría que ver si son deseables, todo depende del momento y de los proyectos de ley de los que se trate. Nosotros no estamos entrando a la negociación valorando esa condición, ¿verdad? Pero sí es cierto
que la distribución numérica de las fracciones es realmente curiosa y propicia para cosas que hace rato no pasan. Pero también cuando ustedes se sientan a negociar con don Víctor Morales Mora y doña Carolina Hidalgo, o en el futuro con Casa Presidencial, digo, tienen músculo para negociar, y músculo para negociar es, somos la fracción más grande entre las pequeñas, por supuesto, pero además la Alianza de Liberación Nacional con un par de fuerzas políticas que no sean el partido de gobierno, dejaría al partido de gobierno realmente complicadísimo en la Asamblea Legislativa. Eso da músculo para negociar también. Sí, eso es así, no podría negarlo. ¿Lo han usado? Hasta ahora no. Hasta ahora no lo hemos hecho porque además hemos estado tratando de concentrarnos en las cosas que nos unen y poniendo sobre la mesa proyectos de ley que creemos que en los que todos estamos interesados y que podría ser nuestra primera tanda de agenda nacional para arrancar a trabajar rápido a partir del 1 de mayo. Esas sesiones ordinarias serán claves, esas, de arranque. Las ordinarias y las primeras extraordinarias estoy seguro que van a ser claves. Yo diría que el primer año va a ser clave. Las ordinarias porque arrancamos con agenda propia, pero las extraordinarias también porque se verá el compromiso del gobierno para sostener en esas sesiones los proyectos de ley que hemos escogido. ¿Qué podemos esperar de ese primer año? O sea, ¿qué proyectos hay en los que ustedes dicen, aquí esto nos une? O sea, supongo que el tema fiscal, ahorita nos metemos al detalle, pero digamos, el tema fiscal como gran tema, entiendo que los une. ¿Qué más los une? Eso nos une y nos desunen los detalles, o sí, podrían desunirnos algunos detalles. Por eso es que además hemos tratado de establecer una tabla mínima para comprometernos en esa tabla. Un mínimo común múltiplo. Sí, efectivamente. El famoso mínimo común denominador, sí, que es tan terrible, claro, cuando en las asambleas legislativas tratan de que las cosas pasen por consenso y no por mayoría. Que aprovecho que estamos hablando de eso para decirle que una de las cosas más importantes que están sobre la mesa es la reforma del reglamento de la asamblea. Yo por años he hablado de que el país necesita una nueva reforma reglamentaria en el Congreso, que con ese reglamento no pasa nada, porque cualquiera se puede oponer, es decir, una fuerza minoritaria puede imposibilitar que las demás fracciones en conjunto saquen adelante un proyecto de ley, chantajea. Y cuando llega al final el proyecto de ley, si es que lo deja votar, ya viene, digamos, todo recortadito. Claro. Todos los asuntos, los dientes. Para que lo deje votar. Claro, vienen los dientes limados de ese pobre proyecto de ley. Y eso es antidemocrático, porque el tema del consenso es como muy bonito a los oídos de la gente. Ay, es que lindo, esto lo sacamos en consenso. El consenso, qué bonito, es deseable, pero no es práctico en niveles democráticos. Pero el reglamento lo fuerza, o lo forza. Es decir, en el reglamento, claro, si usted no consigue consenso, claro, no aprueba no pasa nada. Claro, y eso no debería ser así. Porque desde que usted está chiquito, en la escuela, si entre todos los compañeritos no se ponen de acuerdo con alguien, o el maestro, la maestra, o alguno de los chiquillos dice, bueno, votemos, y el que tiene la mayoría manda. Bueno, en la Asamblea Legislativa no pasa así. Bueno, el reglamento es básico. Sí, es básico. Porque de hecho una de las quejas de los sectores políticos y de los comunicadores preocupados por este tema de la falta de decisión, inclusive la falta de decisión política en Costa Rica se ha desbordado de tal nivel, don Carlos Ricardo, que bueno, tenemos que apostar por formas alternativas, algunas sanas, otras no sanas respecto a la institucionalidad costarricense. El referendo es una. Sí. Digamos, tuvimos el del 2007 ante la incapacidad política para ponernos de acuerdo. Sí. Pero, por ejemplo, muchas veces la Asamblea Legislativa ha prácticamente delegado en la Sala Constitucional la falta de acuerdo político. Eso es horrible. Eso es horrible. Yo recuerdo cuando se fue Gilbert Armijo como presidente de la Sala Constitucional, la última entrevista, el día que se iba, vino aquí a Matices, entonces yo le decía, es innegable que ustedes se han convertido en un Senado. Y me dijo, sí, pero no por culpa nuestra. Que eso también es discutible, pero en el sentido de que la falta de acuerdos políticos simplemente delega en otras fuerzas que no son la representación popular la toma de decisiones en Costa Rica. Sí, bueno, una de las cosas que yo he propuesto reformar es el número de firmas que debe llevar la consulta facultativa a la Sala Constitucional después de que un proyecto de ley es aprobado en primer debate. ¿Cuántas quiere usted? Al menos 20. ¿Al menos 20? Sí, hoy son 10. Sí, ¿y que hayan votado? No, no necesariamente. Es que podría haber una legítima preocupación de alguien que votó a favor con respecto al contenido de constitucionalidad de un proyecto. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, bienestar animal. Claro.
incluso aquellos que votaron a favor de ese proyecto de ley querían entender si ese proyecto de ley tenía algún problema de constitucionalidad para los efectos de que no se cayera luego en la práctica, y me pareció legítimo que la consulta la firmaran incluso personas que habían votado a favor. Pero también se abre la otra puerta, que es gente que vota a favor por estar comprometido por cálculo público o político, sabiendo que tiene una acción de inconstitucionalidad. Sí. Cuando se la trae abajo a la sala constitucional en consulta, entonces le dice al sector o a la persona a la que le prometió el voto: yo cumplí, no fui yo, fue la sala constitucional. Lo que llaman en política, siempre no. Lo tuyo no se pudo finalmente. Sí, yo creo que eso es una mala práctica que hay que arreglarla, y se arregla también agilizando el procedimiento legislativo para cuando, después de que la Sala Constitucional ha determinado que existe alguna inconstitucionalidad, el proyecto se arregle y se vuelva a votar. El problema que tenemos hoy es que va a la sala, y si la sala dice que hubo un problema de fondo o de forma, prácticamente se murió. Porque la devolución, aunque viene a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, una vez que sale de ahí, que tampoco es muy claro cuánto tiempo se va a tomar, no tiene un rumbo claro. Y yo, de las cosas que he conversado con los jefes de fracción en las últimas semanas, es que le pongamos un procedimiento expedito a los proyectos de ley cuando regresan de la sala si vienen con algún problema. Pero antes que eso, repito, hay que obligar a que sea un número mayor de diputados los que se necesita para hacer la consulta. Es una barbaridad que se haya prácticamente hecho una costumbre que ya forma parte del rito parlamentario, sí, que todos los proyectos de ley tienen que ir a consulta a la sala es de librillo también. Sí, claro, eso no puede ser. Es más, yo doy un ejemplo. El Tribunal Constitucional, más bien el Parlamento en España, había hecho una norma semejante. Se sometían a consulta los proyectos de ley hace ya algunos años al Tribunal Constitucional español, y comenzaron a tener este problema. Se dieron cuenta que los habían convertido en una especie de Senado de forma permanente, ¿verdad? Que terminaban resolviendo temas políticos que debería de resolver el Parlamento y solo el Parlamento. Se dieron cuenta de eso, lo resolvieron, lo cambiaron, lo matizaron y resuelto el problema. Aquí ni siquiera podemos tomar una decisión, equivocarnos y tomar la decisión en contrario para volver a poner las cosas en su justa dimensión. Claro. Porque no hay una forma de llegar. Esperamos y posponemos las decisiones. Ni siquiera hay un chance para tomar una decisión y equivocarse. Es que así de mal está el sistema y la gente lo resiente. Pasan 5 o 10 años y un proyecto de ley que se requiere aprobar no se aprueba, y a veces cuando se aprueba, Randall, ya no se necesita. Está a destiempo, sí, que es el enorme problema de la respuesta política en Costa Rica. En el reglamento, vamos a ver, por lo menos el mínimo común denominador es que se necesita cambiar. Sí. ¿Verdad? ¿Hay todavía alguna división en los detalles profunda? Mira, vamos a ver. Por lo menos en la forma que lo hemos venido planteando, no. Creemos que además de esto de la consulta de constitucionalidad, que es un detalle muy particular, lo principal es que podamos tener una vía rápida, que en este caso podría llamársele un proceso abreviado distinto al del 208 bis, que ya esté determinado en sus detalles, y no como el 208 bis, que hay que construirlo para el caso específico. En el camino. Pero que pudiera ser activado, y aquí está el tema, por una mayoría simple y no necesariamente por una mayoría calificada. Por 29 votos. Sí, señor. Yo diría que ese es el elemento central si queremos aplicar velocidad a los proyectos de ley. ¿Usted está de acuerdo en esto, por supuesto, y la fracción de Liberación? Yo estoy de acuerdo en esto, y la fracción de Liberación lo ha estado, no ahora, lo hemos estado por mucho tiempo. Y quiero decirle, cuando nosotros proponíamos esto, las fracciones, algunas muy conocidas que están en el Parlamento, siempre nos decían que no, que es que Liberación Nacional lo que quería era venir a pasar la planadora y que les íbamos a pasar por encima, incluso cuando ya no teníamos ni siquiera mayoría simple entre los diputados de Liberación Nacional, decían que eso no se podía. Bueno, ahora están diciendo que se puede. Aprovechemos que todos estamos de acuerdo y vamos adelante. ¿El PAC está de acuerdo? El PAC está de acuerdo. Sí, esta vez está de acuerdo. Y les faltan 2 votos. Restauración está de acuerdo. Restauración Nacional está de acuerdo, pero claro, no, pero vamos a ver.
yo no quisiera decir que están de acuerdo en todos los detalles, claro. me es muy atrevido. No, por supuesto, pero por eso hay una buena disposición. Claro, lo que quisiera saber es que, vamos a ver, en el tema fiscal, yo entiendo que están todos de acuerdo en que necesitamos hacer algo, pero realmente, don Carlos, las diferencias entre unos y otros a veces son muy profundas, o sea, es decir, son excluyentes entre sí, o se toma una decisión o la otra, pero las dos no se puede. En el caso del reglamento creo que hay más matices para jugar. Sí. Pareciera que hay más disposición, incluye al PUSC, yo he visto al PUSC con muy buena disposición, sí. Sí, bueno, que esto no solo eso, y también otros partidos más pequeños. Aquí hemos tenido en esta misma mesa a doña Zoila Bolio del PIN hablando a favor de esa idea, así que pareciera que somos muchos los que queremos hacer un cambio y convertir ese procedimiento en algo más democrático y más expedito por ende. Sí, que de hecho es muy interesante, ojalá el reglamento permita que notemos desde afuera, digamos, un avance más rápido en los temas sustanciales de la Asamblea Legislativa. Son las 2:45. Hay algo en esta negociación política, don Carlos Ricardo, que a mí de alguna forma me llama la atención. Y es que en los últimos criterios de la Procuraduría General de la República, en un ambiente muy cargado de escepticismo respecto a la operación política, si ya los pactos políticos per se estaban satanizados, hoy lo están muchísimo más. Y el lobby transparente, legal, ahí en la Asamblea Legislativa, está todavía hoy muchísimo más satanizado que en el pasado. ¿Cómo lograr ustedes desplazar, digamos, o enfrentar esos pactos políticos sin que la gente lo vea mal? Porque es que yo recuerdo, no sé si usted se acuerda, hace un par de años, el presidente de Toyota se va a la Asamblea Legislativa con la camiseta Toyota, digamos claramente, nunca se la quita, siempre anda la camiseta Toyota, llega a la Asamblea Legislativa, porque él propone, porque ahí está su representante popular, él propone ahí algo del tema de los carros híbridos. Bueno, hubo algunos medios de comunicación que hicieron un escándalo, y yo recuerdo que los traje en entrevista y me decía, pero yo fui ahí con la camisa Toyota y todo para decirme, vean, a mí me interesa esto, por supuesto que me interesa, y ese es el lobby que estoy haciendo. Pero además es legítimo. Sí, bueno, es legítimo. Vamos a ver, es legítimo para las fuerzas políticas. Yo lo que creo, además, con los últimos criterios de la Procuraduría General, es que a veces pareciera verse como ilegítimo que los representantes populares, que son los diputados de la Asamblea Legislativa, tengan alguna intervención para ayudar a sus representados. Hay un párrafo del criterio de la Procuraduría de la semana pasada, de la Procuraduría de la Ética, respecto a un par de diputados, creo que fue en el caso de don Otto Guevara en lo particular, que dice, no lo hizo para beneficiar a la ciudadanía, sino a beneficiar a alguien en particular. Bueno, pero es que hace alguien en particular, aunque se llame Juan Carlos Bolaños, soy Lodi, en medio de Costa Rica, ese alguien particular es un elector y un miembro de quien representa Otto Guevara. Claro, o podría ocurrir que esa persona o esa empresa en particular, al final de cuentas, su actividad termine, según la óptica del diputado o diputada en particular, generando un beneficio a la colectividad. Yo lo que creo es que lo que hay que aumentar es la transparencia, para que las malas ideas que alguien se pueda formar con respecto a la participación de los grupos de presión, no se vea como algo maligno, pero sería ingrato con la democracia misma tratar de limitar la interrelación entre la gente, la interrelación entre los poderes de la República. Lo más normal es que los ministros, ministras, presidentes ejecutivos hablen con los diputados, hablen con miembros de la comunidad nacional, hablen con los sindicatos, hablen con los empresarios. La Asamblea Legislativa, cuando uno está ahí, no para de recibir ciudadanos que llegan a plantear sus necesidades personales. La diferencia está en si uno después va a buscarles alguna solución, entendiendo que lo que fue a buscar es inmoral o es ilegal. Pero si el diputado o diputada hace una gestión de representación de esa colectividad, o inclusive de un caso en particular. No, claro, inclusive de un caso particular, mientras no sea ilegítimo, mientras no sea antiético, o sea, digamos, delictivo lo que anda buscando, porque está convencido de que hay una empresa, por ejemplo, que está en su comunidad, que está a punto de cerrar una fábrica de jaleas, que resulta que está cerca de quebrar por disposiciones del gobierno de turno,
y ese representante va y habla para tratar de que no queden en la miseria y sin empleo las personas que trabajan ahí y de que la empresa no se vaya a un barranco, a mí me parece que es una cuestión absolutamente legítima mientras no esté pidiendo algo antiético, ¿verdad? Y Dios guarde satanizar ese tipo de relaciones. Yo espero. Pero ya más empezó. bien, bueno, yo creo que hay un deber en los partidos políticos, y disculpe que lo meta en el canasto, y de los medios de comunicación, y por yo sé favor, que en el caso suyo además es lo contrario de otros casos. Hay que dejar la demagogia de lado en ese tipo de relaciones y de satanizar la sana relación de las personas con el poder e incentivar también la transparencia para aminorar las dudas que se puedan generar, pero Dios guarde ponernos nosotros a ver la paja en el ojo ajeno, sabiendo que eso es algo que ocurre y debe de ocurrir en una sociedad democrática. Vea dos ejemplos iguales, don Carlos Ricardo, que me permití ir construyendo mientras lo escuchaba. Digamos que hay una empresa que vende jaleas y que le vende las jaleas a la Comisión Nacional de Emergencias en un momento en el que hay un huracán en el norte del país y resulta que las jaleas dan mucha contenido calórico y entonces le vende 100,000 jaleas a la Comisión de Emergencias y la Comisión de Emergencias no le paga. Dura 3 meses para pagarle, pero resulta que la empresa está, y voy a poner un compañero suyo de ejemplo que sé que escucha el programa y le mando un saludo, Roberto Thompson. Llaman a Roberto Thompson porque la empresa está en Alajuela y le dicen, Roberto, es que fíjese que tenemos un problema. Nosotros le vendimos 1,000 jaleas a la Comisión Nacional de Emergencia, han pasado 2 meses y no nos pagan, y ahí decía 30 días. ¿Usted cree que podría hacer algo? Y seguramente don Roberto llamará al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y le dirá, mira, es que hay una empresa de aquí que les vendió 1,000 jaleas que ustedes debieron de haberle pagado hace un mes y no le están pagando y resulta que va a dejar un montón de gente sin trabajo porque no les han pagado. Claro. Ese es el ejemplo 1. Claro. Ejemplo 2. Se viene exactamente el mismo huracán en la misma zona de Alajuela, una señora de 90 años se queda sin casa y entonces estaban intentando venderle un proyecto de ley, un bono de vivienda, sí. Y la señora se da cuenta que eso no es correcto, que la están estafando. Llama a su representante en la asamblea, Roberto Thompson, y le dice, don Roberto, es que fíjese que me quedé sin casa por el paso del huracán, pero me intentaron vender un bono de vivienda. Y don Roberto dice, no, eso no es así. Voy a llamar al presidente o presidenta de Limas a decirle que si puede revisar su caso. Sí. Los dos casos son exactamente iguales. Sí. Los dos casos tienen beneficios particulares. Sí. Pero le apuesto que bajo la óptica que se ve en ese momento por demagogia, en el primero te matan. En el primero te matan, en el segundo te felicitan. Pero es exactamente lo mismo. Sí, claro, es pura doble moral. Sí. Lo que sería incorrecto es que en este caso don Roberto digo que lo agarré de ejemplo, perdón, recibiera, sí, bueno, ya que usted lo agarró, no, agarrémoslo, yo lo voy a defender. Lo que estaría mal es que él reciba una paga por eso. Claro, eso es uno. O que lo esté defendiendo a la empresa porque es su benefactor electoral. Claro, ¿verdad? O que le diga a la Comisión de Emergencias, mira, pagarle a la empresa de jaleas en menos tiempo, el que dice la ley que le tenés que pagar para ayudarlo. Por supuesto. O decirle al ministro de Vivienda al presidente Limas, aunque la señora no califique para un bono, dáselo. Así es. Eso es delictivo. Así es, pero lo contrario no. Es decir, hacer una gestión normal por un individuo o por una persona jurídica de tu jurisdicción de representación, que al final de cuentas además hay que recordar esto, los diputados terminamos o somos representantes de la nación completa, ¿sí? No solamente de las jurisdicciones territoriales de donde provenimos. Tiene razón. ¿Verdad? Entonces, hacer una gestión por una persona de una manera justa y, repito, transparente, por eso es que hay que acrecentar la transparencia para evitar las dudas, pero hay que matar esa demagogia de que está mal hacer una gestión cuando es legítima. Por eso me preocupa el cintillo ese del informe de la Procuraduría, lo podrá revisar en los próximos días, sí. Respecto a los diputados, pero particularmente a don Otto Guevara, que dice textualmente, porque usted intentó beneficiar a un particular y no a la ciudadanía en general. Sí, y entonces además, queda muy abierto. Además es muy subjetiva esa frase. ¿Cómo sabe que...? Bueno, ese caso en particular es un caso que lo enloda todo, porque es un caso que todos conocemos. ¿Por el caso? Por el caso, claro. Por eso dije, si este empresario de la jalea se llamara Juan Carlos Bolaños, cuando recibe la llamada del diputado, le cuelga. Sí. Júrelo. Sí. De entrada. No, claro. Hay una cosa más que le quiero agregar en esto, y es una cosa sobre la que tenemos que conversar con la gente de la Procuraduría de la Ética, y es que no culpa de ellos, pero el sistema legal que los regula
dice que las resoluciones, sobre todo aquellas que estiman que hubo una falta ética, se envían al órgano competente que puede llevar adelante el procedimiento ordinario de forma confidencial. Es decir, las resoluciones o las recomendaciones de la Procuraduría, que además no siguen el debido proceso, por cierto, son confidenciales. Entonces los ciudadanos no tenemos una forma de revisar cuál es la jurisprudencia, claro, con más amplitud. Ellos publican unos extractos, pero el sistema no les permite hacerlo con la sentencia completa y las seguidillas, para revisar cuál es la coherencia entre un caso y el otro, entre un procurador, procuradora y otro u otra, pero además si ha venido variando su forma de verlo, porque además recordemos que están basados en algo que es bastante amplio, que se llama el principio de probidad, que según cómo se maneje puede terminar siendo un cajón de desastres, en donde cada uno interpreta los alcances de ese principio de probidad como se quiera, lo cual dentro de un sistema democrático en punto a la seguridad jurídica no es sano. Pero además lo voy a meter a usted en un saco muy grande, que se llaman políticos, don Carlos Ricardo. Esto también es culpa de los políticos. Vea, en esta campaña electoral aquí pasaron todos los diputados de todas las provincias en los debates, los candidatos a vicepresidentes y los candidatos presidenciales en 2 ocasiones. Resulta que usted le pregunta a todo mundo frente a gente en radio: ¿usted está de acuerdo en que los criterios de la Procuraduría de la Ética Pública sean vinculantes? Y todo el mundo dice sí. Y porque es lo más popular, pero realmente nadie se detiene a pensar que no es un debido proceso. O sea, es decir, claro, la Procuraduría de la Ética Pública no es igual que un juez o un juzgado que recibe las pruebas de un lado, del otro, hace una valoración y por tanto tiene un recurso de apelación, por ejemplo. Claro. No hay un debido proceso. No hay un debido proceso. Pero pregúntele a cualquier político, incluyendo los de su partido, sí. Y usted les dice, claro que debe ser vinculantes. Claro, si a mí la Procuraduría de la Ética me dice, Carlos Ricardo Benavides cometió una falta de la probidad, mañana está fuera. Bueno, acuérdese que el gobierno que ya se va, don Luis Guillermo Solís, entró diciendo que iba a convertir en vinculantes los criterios de la Procuraduría. Fue de las muchas cosas que no hizo. Los procedimientos los tomaron, abrieron procedimientos en la Casa Presidencial cuando se trataba de ministros, viceministros y otras figuras, y cuando creyeron que lo conveniente era no sancionar al funcionario, sencillamente lo archivaron y punto. Son las 2:57, permítame hacer la pausa comercial que está pendiente, porque yo le cuento que siempre el invitado escoge una canción. Sí. Es en esta pausa comercial en que la escoge. Sí, 2:57, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tres de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Miguel Zamora, excelente programa, pero se siente tanta hipocresía en cada uno de todos los entrevistados que hasta da miedo. Definitivamente el problema en nuestro país es el sistema de elegir diputados. Víctor Emilio Láscares, saludos desde Atillo. Nos están saludando desde Ginebra más temprano con una pregunta directa respecto al 1 de mayo, del que ya vamos a hablar de eso, porque solo nos faltan prácticamente una semana y un día para afrontarlo. Terminando nada más con el capítulo de la gobernabilidad, yo aspiraría que en algún momento de la historia costarricense logremos, por ejemplo, que los candidatos presidenciales que pierdan, bajo un mínimo, digamos, los que se acerquen, los 6 primeros, por ejemplo, terminen siendo representantes parlamentarios, sí, porque desplaza la negociación política al Parlamento y lo desaparece de las casas, sí. de las oficinas, de las llamadas telefónicas, don Carlos Ricardo. Creo que eso sería sano, que fueran los candidatos que no ganan la elección y que haya una y los que sumen de 20%. Hay gente que tiene un gran liderazgo y que después se tiene que retirar, o mantener, digamos, su liderazgo a través de diputados y diputadas, pero andar ahí en la penumbra, porque si además alguna parte de la prensa se entera de que andan detrás, les alzan cierto revuelo a la misma fracción legislativa, como diciendo, pues ¿cómo es posible que a usted le están diciendo cómo debe hacer las cosas, o le están aconsejando desde afuera?
en un partido político eso es lo más normal. Vea, el otro día vinieron los dos diputados de Republicano Social Cristiano. Sí. Y a mí siempre me llama la atención entrevistar a Drago Doranescu, porque don Drago siempre me dice, no, mi asesor principal es el expresidente Calderón Fournier, y listo. O sea, no hay tu tía, es él. No hay matices ahí. No hay matices, es quien está detrás de don Drago, si públicamente lo dice. Entonces imagínese que alguna fuerza política quiera negociar con el republicano, y don Drago le diga, sí, pero vamos a la casa del expresidente Calderón Fournier para reunirnos y hablar de esto. Hay quienes lo verían muy mal. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues es que hay gente que le gusta que le mientan con respecto a las realidades políticas, y eso es especialmente cierto en muchas de las relaciones entre los poderes, ¿verdad? Uh-huh. Lo sano es que los miembros de poderes se hablen. Eso no quiere decir que van a cumplir necesariamente los deseos del otro. Yo ahora recordaba un caso, hablando fuera de micrófonos y cámaras. Recuerdo que acompañé a doña Laura Chinchilla a una reunión en la Corte con la Sala Constitucional. Ahí se le hizo a la Sala una exposición sobre el gravísimo problema fiscal que estábamos afrontando, uh-huh, de cara a la presentación del proyecto de ley de reforma fiscal que finalmente se cayó en la misma sala. En la sala, que no les hizo caso. Pero se les fue a exponer, por parte en ese tiempo de nosotros, uh-huh, de la importancia de encontrar una solución al grave déficit fiscal y lo nefasto que había sido para el país que años atrás, durante el gobierno de don Abel, se cayera un proyecto fiscal. La Sala Constitucional nos escuchó con respeto y muchos meses después, cuando ya terminó todo el proceso, falló como creyó que tenía que fallar y falló en contra de esa explicación que nosotros le dimos, porque encontraron que habían asuntos de procedimiento que no eran constitucionales, y votó bien, votó pensando en lo que creyó, estimó según sus responsabilidades, pero hablar y exponer los puntos de vista de cada uno de los entre los poderes no es insano per se. Vea que, vamos a ver, volvamos el mundo un momento al revés. Digamos que usted hoy es el ministro de la presidencia del gobierno entrante, de su partido, y entonces resulta que es el Poder Ejecutivo quien maneja las cárceles y se ve directamente afectado por resoluciones judiciales, ¿verdad? Y entonces usted le plantea al presidente o presidenta, necesitamos ir a hablar con los magistrados de la Sala Tercera hoy. Necesitamos ir a hablar con los magistrados de la Sala Tercera para que entiendan para hacer conciencia de lo que está pasando. Hoy usted, como ministro de la Presidencia, le recomendaría al presidente o a la presidenta Chinchilla, le recomendaría, bajo todo el escándalo que ha pasado, ir a hablar en privado con los magistrados de la Sala Tercera. Como recomendarle no es muy sano, pero creo que tendría que ir a hacerlo. Es que lo que no podemos caer es en mantener esa manipulación. Pero ya caímos. Sí, claro. Hemos caído y no quiere decir que tengamos que seguir cavando más hondo. Esto hay que recomponerlo. Las relaciones entre los poderes son necesarias, son naturales, en el tanto en que el trasfondo no sea ilegítimo, antiético o delictivo. Por eso lo que no hay que criticar son los acuerdos y las discusiones políticas, y más bien, en lugar de evitarlos, hacerlas más públicas y transparentes. Sí. Y naturalizarlas un poco. Pero Randall, ¿por cuántos años en este país la negociación política se satanizó? Sigue satanizado. Los pactos, decían el pacto Figueres-Calderón, eso era una cosa así, cuando era un acuerdo político, o el pacto tal, o el acuerdo entre estos líderes, que le hizo tanto daño al país, ¿verdad? Los mismos que antes decían esas cosas hoy andan buscando acuerdos para poder gobernar. Y no me refiero únicamente a este gobierno y al PAC, me refiero a muchos. Los acuerdos en la vida política son necesarios, especialmente si están puestos sobre la mesa. En la segunda ronda electoral hubo un montón de acuerdos y un montón de adhesiones y quién sabe cuántos arreglos, digamos, que no se publicaron y que no necesariamente tampoco tienen que ser insanos, que se realizaron, y la gente estaba feliz con que hubiera acuerdos y hubiera apoyos y que ojalá fulano y mengano vayan a tal puesto o a cual puesto. Antes más bien era satanizado. Es decir, claro, mira, se pusieron de acuerdo y se repartieron los puestos. Claro. Ahora se están repartiendo puestos a la luz de todo el mundo y no parece que resulte inadecuado. Bueno, claro. Por eso le decía yo lo importante de transparentar y eso es los procesos políticos. De la prensa y culpa de los políticos. De los dos. ¿Verdad? Porque inclusive cuando vemos atrás en la historia nacional hay dos pactos fundamentales en la Costa Rica que soy. El pacto de los 40 entre Calderón, el Partido Comunista y la Iglesia Católica, que logra los avances en temas de seguridad social, y el pacto de Chomogo para finalizar
la guerra civil del 48, digamos, si hubiéramos rolado esos dos pactos a la actualidad, los dos se caen. Claro. Se caen porque negociaron a escondidas en un monte en Ochomogo. Sí. Don Carlos Ricardo. O los declaren constitucionales en la sala. Seguramente, seguramente. ¿Qué pasa? Bueno, sí, pero es que imagínense, vea, ahora de verdad es que realmente a veces pasamos de lo sublime a lo ridículo. El otro día yo pasé por Ochomogo y estaba pensando en el pacto de Ochomogo, ¿verdad? Y entonces uno recuerda con cariño, inclusive con admiración, y dice, mira, Manuel Mora se reunió con nuestros prohombres. Claro, bueno, se reunió Manuel Mora con el expresidente Figueres Ferrer a escondidas, a oscuras, a la luz de la luna en Ochomogo, y eso es lo que pasa en la historia. Vea, si hoy don Carlos Alvarado se reúne en una montaña a escondidas con el jefe de la oposición, con usted, hoy, don Carlos, mañana no queda ninguno vivo en la prensa. Sí, así es. ¿Verdad? Y eso es una paradoja. Es una paradoja. Yo creo, repito, los tiempos imponen, los tiempos que corren imponen mayor transparencia, pero no podemos renunciar a los acuerdos entre los grupos políticos, ni a la lógica opinión a la que estamos sometidos todos de las distintas fuentes de presión social que existen, que son muchísimas. Hablemos del tema fiscal. A mí realmente me preocupaba mucho. Vamos a ver, yo hice un programa aquí hace algunos meses con diputados salientes respecto a los acuerdos fiscales. Y entonces resulta que lo que me intentaron vender al inicio del programa, a lo largo del programa fuimos descartando algunas cosas, es que efectivamente había un acuerdo en un mínimo común denominador, que faltaba mucho, pero que este texto se iba a aprobar de una vez, ya teníamos los votos, y por lo menos era un respiro para salvarnos. Sí. La semana anterior viene don Roberto Thompson, creo que fue, y creo que fue la semana anterior, me consta que fue don Roberto Thompson. Don Roberto dice, no, yo prefiero que no aprueben nada de ellos y que nos lo dejen a nosotros. Y a mí me entra el temor y la zozobra de que en una nueva asamblea legislativa el tema fiscal pierda la velocidad que traía. ¿Usted comparte esa preocupación o cree que responsablemente van a seguir donde lo dejaron estos diputados? No, era una preocupación que nosotros compartíamos. Roberto expresó algo, me parece que fue en su cuenta de Twitter, y era algo que en la fracción habíamos conversado. Porque yo inclusive había ido el día lunes a la Asamblea Legislativa desde temprano a conversar con las diputadas que están en la Comisión Fiscal por parte de Liberación Nacional y les dije que a la nueva fracción le parece inadecuado que sencillamente dejaran todo listo para que nosotros llegáramos a votar primer debate o segundo debate, si fuera el caso, sin la posibilidad de mocionar y plantear cambios a ese proyecto de ley. ¿Por qué? Bueno, porque es irracional que usted llegue nada más como un sello de hule de la anterior Asamblea Legislativa sin siquiera haber revisado y podido actualizar el texto. Usted puede decir, mire, ya revisé el texto, no quiero interponer mociones, no quiero meter mociones, pero podría ser lo contrario, podría ser que usted revise, se dé cuenta que hay alguna barbaridad, por ejemplo, que nota algún tipo de injusticia tributaria o de procedimiento. Se graban las pensiones, que ya pasó. Bueno, viene un golazo claro, de grabar las pensiones. Viene un golazo, viene el golazo ese de que le iban a cobrar a la gente impuesto de ventas por compras realizadas en el extranjero con su tarjeta de crédito, grabando 2 veces algo que ya se había lo que usted paga en Hacienda y lo que paga impuesto, ahí. por supuesto. Bueno, es inaceptable que los nuevos diputados o diputadas no podamos hacerlo así. Ese día, el lunes, que yo estuve con ellos, por la noche nos vimos con representantes del gobierno y del próximo gobierno y del actual gobierno y diputados del próximo gobierno, y yo se los expuse. Miren, señores, aquí tenemos que llegar a un acuerdo entre varias fracciones para que el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, una vez que entremos, podamos los nuevos diputados hacerle modificaciones. Y además también déjeme decirle, y darle tiempo a la administración de don Carlos Alvarado para que durante el mes de mayo le presente al país y a nosotros los diputados un verdadero plan de contención del gasto público. Vamos a ir a pedirle un sacrificio enorme a una parte de la sociedad, o bueno, a casi todos los costarricenses, que estoy seguro que la mayoría también quieren preguntar, bueno, por el lado de los ingresos y los impuestos, esto es lo que van a hacer los diputados y diputadas. ¿Y qué van a hacer frente
a algunos gastos del gobierno que son realmente cuantiosos o innecesarios, o cuál va a ser el sacrificio que va a plantear desde el punto de vista del gasto público el gobierno de la República. Bueno, yo creo que durante el mes de mayo quedará claro. Doña Edna Camacho, que va a ser la coordinadora económica del próximo gobierno, ha hablado de en general o de generalidades de cómo ella estima que se podía paliar el problema del gasto público. Bueno, lo queremos ver traducido en medidas cuantificables a las que podamos darle seguimiento para saber si efectivamente el gasto público en la administración Alvarado hay voluntad de reducirlo o de contenerlo, y que no nos vaya a pasar como este gobierno que se va, que entendiendo la dificultad fiscal que había, ni apuró los impuestos, sino hizo un esprincito de última hora, ni hizo mayor cosa en materia de contención de gasto. Entonces permítame este análisis y esta simpleza. El proyecto sustitutivo que acaba de mandar Casa Presidencial no va a servir para nada. No, yo creo que sirve de mucho. ¿De qué? Es la mejor base para entrar a discutir lo que se va a discutir. Creo que es un esfuerzo que contiene también mucha de la discusión con los sectores. Hay sectores que han cedido, hay sectores que se quejaron, hay arreglos que los actuales diputados le hicieron al proyecto de ley originalmente presentado. Entonces yo creo que este texto sustitutivo es muy valioso. Ojalá, Randall, que lo que haya que cambiarle a ese texto sustitutivo sea lo mínimo. Yo aspiraría a eso. ¿Y cuánto es la expectativa? Porque vamos a ver, yo realmente estoy muy preocupado porque todos los actores políticos internos y externos ven con mucha preocupación el tema fiscal. Y creo que existe un amplísimo acuerdo, con excepción de los sindicatos, de que el problema se debe atacar de los dos lados. Es decir, no solo del gasto público per se como gasto, sino del tema del empleo público, claro, indudablemente. Empleo público incluido en su gasto público, y el tema de los impuestos. Y a cualquier persona meramente preparada que yo le consulte a la Contralora General de la República, al director del Estado de la Nación, a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, cualquiera dice, los dos, excepto los sindicatos, existe en este instante la fuerza política para que en los primeros meses, porque esto no nos va a dar mucho tiempo, en los primeros meses se apruebe un proyecto fiscal con los dos contenidos. Si no es ahora, no es nunca, es nunca. Y si no es ahora, no vamos a tener para pagar ni sus salarios. Absolutamente, ninguna posibilidad. Pero además, es el momento en que hay suficiente conciencia del grave problema fiscal. Este proyecto de impuestos que está en la Asamblea Legislativa, yo no creo que llegue a dar ni siquiera el 1,5% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal es casi el 6,5%. Lo que han dicho, ahora que usted mencionaba a la gente de OCDE, es que como mínimo deberíamos de aspirar al 3 o 3,5% en una reforma para poder estabilizar las finanzas públicas. Yo le pregunté directamente a don Ángel Gurría, el secretario general de la organización, sobre el tema de la contención de gasto, y por supuesto que lo que contestó él, lo mismo que el jefe económico de la misión, fue que requerimos también un tanto igual o parecido en términos de la contención del gasto público. El momento para que el nuevo gobierno nos diga qué va a hacer, se comprometa y pongamos metas cuantificables es después no. Yo tengo que aceptar que a mí me gustó mucho un matiz que hice la semana pasada con don Alexander Mora, el ministro de Comercio Exterior, a quien yo respeto profundamente, y creo que es una de las personas, por supuesto, por su rol, que más conoce el tema de la OCDE, que no tiene nada que ver directamente con comercio exterior. Y es que él viene y me dice, sí, según, y todos lo sabemos, en el proyecto fiscal, en el texto de la Asamblea Legislativa, en el original, se planteaba llegar hasta 1,92. Después en el segundo se baja un poquito, digamos a 1,7 si acaso. Lo que pasa es que yo creo que también hay que ser muy transparente con el país. El otro día que tuve un grupo de diputados actuales, aquí les decía, digámosle a la gente que es un paquete de impuestos, porque, o sea, eso en su 80% es un paquete de impuestos. El tema del gasto está apenas maquillado. Sin duda. Es un paquete de impuestos. Y entonces me decía don Alexander, sí, Randall, pero ojo, porque la OCDE nos pide 1,1 adicional en otro proyecto que tenga que ver, o en el mismo que tenga que ver directamente con gasto. Entonces yo creo que si le decimos a la gente, yo tengo la percepción de que la gente se siente un poco engañada cuando uno dice, esto es un plan fiscal lo que está ahí. Sí. No es un plan fiscal, es un paquete de impuestos. Es un paquete de impuestos, pero déjeme agregarle esto. Hay muchas cosas que el gobierno de la República puede hacer sin pasar ninguna ley nueva. O sea, no es cierto que ese 1,1 del que está hablando don Alexander tenga que ser pasado por los diputados.
el gobierno de la República tiene muchas formas de hacer una contención de gasto que contenga el 1 o más del 1% del Producto Interno Bruto. Así que yo quiero decir eso y por eso manifiesto que durante mayo vamos a esperar que el próximo gobierno plantee cuáles van a ser esas medidas cuantificables, no que nos diga que tenemos que aprobar una ley para contener el gasto. Ellos tienen los instrumentos para ejecutar esa contención. Hablando de instrumentos, la OCDE da una vamos a ver, es buscarle la comba al palo realmente. Le da una trampa, en el buen sentido de la palabra, presupuestaria, y le dice, suave, agarren como fondos destinados dentro del 8% de educación, lo que se invierte en el INE y lo que se invierte en pequeña infancia, como se hace en la mayoría de países del mundo, y eso le baja presión al resto del presupuesto, inmediatamente se convierte, o puede traducirse, con voluntad política, en una reducción del gasto. ¿Qué le parece esa comba al palo, para no decirle trampa? Lo escuché. Vamos a ver, entiendo porque ellos, digamos, ellos y otras muchas personas podrían plantearlo en términos más abiertos. Costa Rica se obligó al 8% del Producto Interno Bruto a invertirlo en educación y le ha costado mucho cumplirlo, así muchas otras metas. Entonces, por ese lado dice la organización, apliquen el gasto en esos rubros como parte de ese 8%, ¿verdad? Uh-huh. Es entendible. Yo preferiría que no tengamos que recurrir a esos artificios para poder cumplir con nuestras metas. Ojalá pudiéramos seguir cumpliendo con las metas constitucionales en educación, y si no creemos en ellas, pues bajarlas. Y no estoy diciendo que no esté bien esa recomendación, más bien habría que explicarse por qué no se ha aplicado. Sí, se aplica en la mayoría de países del mundo. Con anterioridad. Lo que quiero decir es que hay que bajar el gasto y hay que buscar la forma. El gobierno de la República, don Carlos Alvarado y compañía, estoy seguro que tendrán una fórmula para venir a hacerlo. Yo no creo que sea únicamente por la vía de impuestos. Y el mes de mayo va a ser clave para eso. Don Carlos Ricardo, hay una pregunta repetida en medio de los comentarios que tenemos en Facebook Live y algunos en Twitter que yo me he resistido a hacerle a lo largo de la hora y 20 minutos de programa que tenemos, que es justamente sobre el memorando del miedo. Por una simple y sencilla razón. Creo que la gente, con todo respeto, creo que están confundiendo a don Carlos con don Kevin Casas. Porque don Carlos no tiene nada que ver con el memorando, fue don Kevin Casas y don Fernando Sánchez. Sí, es algo curioso, ¿no? Oiga, tengo como 20 personas que me dicen, adelante, no tenga miedo, pregúntele el memorando del miedo. Sí, puedo tener que revisar, es decir, cómo anda la asociación de mi nombre con mi imagen, porque veo que la cosa no anda bien. Y quiero decirle además que le tengo un gran cariño a los dos, tanto a Fernando como a Kevin. Pero no soy yo, no tengo nada que ver con el de hecho, don Fernando estuvo hace un par de semanas aquí, he intentado en un par de veces hablar con don Kevin, no lo he logrado porque creo que quiero traerlo al programa, pero sí me ha hecho gracia porque además me están acusando a mí de obviar la pregunta del memorando, pero es que no tiene nada que ver con usted. Hablemos del 1 de mayo. Sí. ¿Ya hay negociaciones? Muy poco, digamos que algunas fracciones han mencionado su intención de querer ocupar la presidencia legislativa, pero de una forma un poco tímida, porque nos hemos estado viendo para la cosa esta de llegar a un acuerdo en los proyectos de ley, y más bien hemos hablado de que después de miércoles o jueves, cuando ya se supone que terminemos esa etapa de negociación de proyectos de ley, le entremos de lleno a la negociación. Lo que es claro, por lo menos de nuestra parte, es creemos que un directorio multipartidista es lo que mejor o lo que más conviene y lo que estaría en consonancia con la composición actual de la ¿Y la presidencia? Ese es el detalle más importante, de eso no hemos hablado. Es que sabe que hoy escuché unas declaraciones aquí en Monumental a don Víctor Morales Mora, que decía que bueno, ellos van a analizar si el gobierno quiere la presidencia de la Asamblea Legislativa o la va a ceder. Y entonces cuando dice la va a ceder, yo tuve la misma risilla que usted acaba de tener, don Carlos Ricardo. Y dije, bueno, vamos a ver, con 10 diputados usted no puede ceder nada. Sí. O sea, simplemente si la gana o la pierde. Sí, sí. No está en condiciones. Si alguien tuviera 29 votos hoy, entonces sí que diga, sí, vamos a analizar si la tengo o la cedo. Claro. Digo, eso ha sido un lapsus. Seguramente, pero se negocia la presidencia de la Asamblea Legislativa con el gobierno. No así en esos términos. La oposición, en este caso, podría
convenir en cederle la oposición al gobierno un puesto como ese, no al revés. El que tenga más votos, no por ser la oposición. Es correcto, pero digamos en este caso quien tiene más votos es la oposición. Sí, claro. Somos 47 diputados de 57 los que somos de oposición. Y podían convenirle, no se ha convenido aún. Eso. Absolutamente no se ha convenido nada. Pero, vamos a ver. Podríamos ceder la presidencia de la Asamblea Legislativa, dice don Víctor Morales Mora. Todo es posible, pero es que además habría que ver con cuál finalidad, porque la presidencia de la Asamblea Legislativa no solo puede ser para que una persona de un partido político determinado tenga el honor de presidir ese poder de la República. Tiene que estar un acuerdo basado en propósitos y en formas además de convenir con los miembros de las fracciones que pongan sus votos ahí y cuáles también sus predilecciones con respecto al resto del directorio, porque no solo la presidencia es importante en punto a la administración del Congreso, sino también la composición de las comisiones. Así que eso es fundamental incluirlo cuando uno está hablando de una negociación seria. Ser por ser presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa no tiene ningún valor, por lo menos en un parlamento serio no. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por haber venido hoy. He disfrutado mucho de entrevistas, para serles sincero. Muchas gracias, yo también la he disfrutado mucho y además me alegra que me haya invitado porque soy seguidor de este espacio y no había ocurrido antes. ¿No? Y me alegra que ya hayamos por lo menos hecho la primera, ya estarán ustedes si haremos más, yo estoy absolutamente seguro a lo largo de estos próximos años. Don Carlos Ricardo, muchas gracias. Escogió a Joaquín Sabina. Yo siempre me alegro profundamente cuando algún invitado escoge a Joaquín Sabina. Sí, el maestro. Sí, es impresionante, que está hospitalizado. Ayer lo hospitalizaron. ¿Con cuál canción? Como un dolor de muelas. Como un dolor de muelas. Sí. ¿Tiene algo particular? No. Me gusta muchísimo. La gente ya, los que no la conocen escucharán y los que somos fanáticos de Sabina la disfrutaremos todavía más. El maestro Joaquín Sabina despide Matices hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana es Matices Internacional. Nicaragua es el tema. Javier Sancho estará con nosotros, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua. Hasta luego y feliz tarde.